Aníbal Tobón Bermúdez nació en Barranquilla, Colombia, en 1950, cuando ya tenía 3 años. Tiene un hijo que es mayor que él, y las cosas sanas lo enferman. Ha nadado contra la corriente la mayor parte de sus piraterías y paladeado diversas formas de naufragio. Es ciudadano adoptivo del Reino de Suecia, miembro de la infundada República Independiente del Caribe y creador virtual de Oniria, el país del corazón. Y así sigue la biografía de Aníbal. Últimamente sacaron esta publicación también, y esta que no la tienes aquí, te falta. Entonces voy a leer hasta donde dé el tiempo esta serie de Me Acuerdo de Aníbal Tobón, con un epígrafe de una amiga que vive en Utrecht, Holanda, y cuando murió Aníbal me dijo: mi héroe ha muerto. Entonces quiero dedicárselo a Álvaro Sotún, a Miguel Iriarte, a Yadira Ferrer y a Clinton Ramírez, que me dio la idea de recordar a Aníbal. El otro año cumple 10 años de fallecido. Me acuerdo de Aníbal con sus barbas blancas de profeta de barrio, sus largos cabellos marrones partidos al centro y unas gafas John Lennon sobre una nariz de Cyrano de Bergerac. Me acuerdo de Aníbal vestido con una camisa de smoking tropical y unos pantalones escandalosos de maromero en función de su oficio y sus malas bares. Me acuerdo de Aníbal con una media de un color distinto en cada pie y que al respecto afirmaba que en la casa tenía un par iguales, que además le permitían identificar y no confundir la pierna izquierda con la derecha. Me acuerdo de Aníbal con un cigarrillo sin filtro, picha de perro, picha de caimán, puesto en los labios o entre los dedos, que confirmaba que no fumaba por hábito, sino por placer, como quien aspira a vivir mejor, ya que espera que su fama vuele de boca en boca. Me acuerdo de Aníbal armando un torpedo. Me acuerdo de Aníbal hecho de carcajadas como caja de cheques. Me acuerdo de Aníbal diciendo en casa de Eduardo Márceles que iba a poner un fax cuando subía a fumarse un tabaco de marihuana, y que alguna vez algún despalomado le dijo que por qué mejor no enviaba un correo electrónico. Me acuerdo de Aníbal llamándome viejo James, así, James, porque nunca me dijo Jaime ni Jimmy. Me acuerdo de Aníbal cada vez que recuerdo mi primera publicación en un periódico, El Nacional, página 2, sección Contacto, que salía los viernes bajo su coordinación y en donde escribía el editorial Tiro Libre. El material nada tenía que ver con la foto del muerto. Me acuerdo de Aníbal en una foto en que está con el grupo El Sindicato junto a la hora a la acera con zapatos, y en otra acostado sobre una hojarasca y una más tras una barricada. Me acuerdo de Aníbal tirado en el suelo en casa de nuestra amiga Marjorie Zurbarán en Miami, junto a un charco de vino como si se tratara de sangre que salía por su boca, en una foto típica de los muertos que reseñaba y reciclaba el Nacional, o los que aparecen en La Libertad o Al Día. Me acuerdo de Aníbal que ante un vino que había derramado en el suelo en la casa de Julio Charri, puso una larga tira de papel blanco y de ahí sacó una especie de radiografía que se colocó en el pecho. Me acuerdo de Aníbal la primera vez que lo vi romper lo que leía en el Teatro Amira de la Rosa, y las otras veces por ahí, o arrugar las hojas de los poemas, lanzarlas al auditorio como si fueran las bolas de papel que los estudiantes se tiran mientras esperan que aparezca el profesor de turno frente al
fusilamiento. Me acuerdo de Aníbal devorando una página de su libro Ocios del Oficio cada vez que terminaba de leer un poema en una galería en Miami un domingo a las 6 de la tarde en el downtown de la ciudad, cuando creímos que nadie aparecería y encontramos la sala llena, y entonces se vio obligado a rumiarse más de medio poemario. Me acuerdo de Aníbal en Cartagena, en un encuentro de escritores en que se tomó una pastilla para el dolor de cabeza con una cerveza Águila, y luego pasó a jalarme las orejas de la amistad, porque le había alcanzado una botellita con agua, cuando yo debía saber que era voz populi, que todo lo saludable le caía mal. Me acuerdo de Aníbal en una pose de brazos abiertos como alas de las etiquetas de cerveza Águila, y abajo un letrero que decía: el consumo de alcohol es justo y necesario para la salud. Me acuerdo de Aníbal en las noches en que se tomaba una botella de vino tras el mostrador de Casa de Poesía, ora frente al metro, ora en Bellavista, ora en el callejón con Casa, entre 20 de julio y Cuartel. Me acuerdo de Aníbal con una mochila que siempre me daba la idea que no cargaba nada. Me acuerdo de Aníbal con el cuento cuando estrelló su mochila contra un árbol, pues creyó que había una culebra dentro y no era más que el celular que estaba vibrando. Me acuerdo de Aníbal cada vez que digo Yadi y no Yadira. Me acuerdo de Aníbal poniendo pies en polvorosa en la noche barranquillera, todo ceniciento para regresar a Salgar en el último bus antes de que éste se convirtiera en calabaza, cada uno para su casa, y el chofer al rato en ratón. Me acuerdo de Aníbal que al destapar una botella de rompepecho echaba un trago disque a las ánimas, pero solo mencionaba a Efra, como le llamaba al pintor Efraín Arrieta, su cuadro, ahí estaba pintado. Me acuerdo de Aníbal como futbolista, en la posición de zaguero central, cortando el avance con una tijereta limpia, sin desastre, sino desastre, muy sastrecillo valiente, como decía, lo habían apodado. Me acuerdo de Aníbal cada vez que me acuerdo del teatro ópera y del astral, de los paquitos y del grito de guayaba en medio de la función de vespertina o una de noche con doble cartelera. Me acuerdo de Aníbal cuando me contó la historia de cómo había conocido al poeta X504, alias Jaime Jaramillo Escobar. Me acuerdo de Aníbal siempre con un relato a flor de labios. Me acuerdo de Aníbal que hablaba sobre Lampa y la policía, los tombos bien aguacates y los tiras guaputas, de la vez que le guardó unas armas a unos malandros famosos, de sus amigos anarquistas y petardistas, y quién sabe si hasta sadomasoquistas. Me acuerdo de Aníbal si pienso en el premio Nobel a Gabo y todo aquello que contaba de cómo sin apremio se bebió el premio en Estocolmo. Esto ya es el colmo, desapareció la botella de ron cubano que había enviado Fidel Castro. Me acuerdo de Aníbal junto a unos perros lobos de Alaska en Salgar que me recibían olfato puro y ojos azules cada vez que iba a su casa, casi siempre en compañía de Álvaro Secún. Me acuerdo de Aníbal acostado en una hamaca con una cerveza a un lado y un libro ya leído en donde había corregido los errores que había ido encontrando en la lectura, como si estuviera publicado. Me acuerdo de Aníbal vestido de Quijote. Me acuerdo de Aníbal en la aduana del aeropuerto de Miami, en que declaró que llevaba un caballito de madera del mercado, su Rocinante portátil. Me acuerdo de Aníbal en el aeropuerto de Miami cuando le dijo a un oficial de inmigración que venía
al evento celebrando a Barranquilla en el papel de Don Quijote, y la mujer, sin perder la seriedad de su cargo, le dijo que si no tenía un Sancho Panza, empleara al gordito de su jefe como tal. Me acuerdo de Aníbal con aquel cuento que comenzaba: había una vez un caballo encerrado en un corral que se encontraba perdidamente enamorado de una bicicleta. Me acuerdo de Aníbal porque cada vez que yo regresaba a Barranquilla me tenía el más completo informe sobre qué era de la vida del edificio K, el sitio en donde nací y pasé gran parte de mi infancia. Me acuerdo de Aníbal en un campeonato de bolita de uñita que realizó en el patio de José Rafa Hernández, y de los informes semanales sobre la tabla de posiciones con comentarios anexos de los tramposos, más un glosario de términos de bala, contra bala y revuelta, es decir, de meque, tufla, pie de jugador no estorba, y de boquita al hoyo, muerto el tiro. Me acuerdo de Aníbal en un cumpleaños en la tienda La Preferida del barrio abajo, en donde Sigifredo Euse tenía un balequén, es decir, un fiao que se llevaba en la parte de atrás de un cartón de cigarrillos. Me acuerdo de Aníbal con un palo de escoba como bate jugando a chiquita. Me acuerdo de Aníbal jugando con las palabras, buscándole otros sentidos que tuvieran más sentido. Y así